Antonio de la Torre, actor, periodista, malagueño, con 2 Goyas, nada menos que con 14 nominaciones. Con él vamos a iniciar este programa, con él vamos a inaugurar Encuentros Digitales, un espacio para la conversación a través de nuestras redes, de Canal Sur Media, para tratar de aportar reflexiones, valores a nuestra sociedad. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Antonio, la cultura, una de las grandes sufridoras de la pandemia, como otros sectores, sin embargo, un sector que realmente demostró durante lo más duro de los momentos de la pandemia que se necesitaba, ¿no? que aportaba mucho a la sociedad. ¿Cómo ves la situación? Sí, pues un poco eso, durante el confinamiento y yo creo en todo este tiempo que claro, con el toque de queda, aunque la situación se ha flexibilizado un poco y la vida puede seguir un poco más, pero claro, está claro que seguimos teniendo muchas restricciones por una cuestión exclusivamente sanitaria. Y el consumo de cultura se ha incrementado. Estamos hablando de récord tú y yo, ¿te acuerdas que te estás comentando? Yo recuerdo una miniserie que hice, La línea invisible, que se estrenó en una plataforma digital en pleno confinamiento y tuvo, al parecer, una cifra de tipo Madrid-Barça. O sea, fue una cosa... y sí, por otro lado, es cierto, y he leído noticias de ello, por ejemplo, yo que sé, un cine muy emblemático, un teatro muy emblemático de Madrid, el Pavón Kamikaze, que era un proyecto muy interesante, pues se ha cerrado durante la... y los cines están abiertos, esto hay que recordarlo, y la cultura es segura y se pueden ver películas, pero estábamos comentando tú y yo también que mucha gente a lo mejor no es consciente de... Entonces yo creo que nos encontramos en este momento con la paradoja de que el consumo de cultura es más demandado y más necesario que nunca, de películas, de libros, etcétera, pero al mismo tiempo el sector ha sufrido una caída. Creo que de 700.000 trabajadores que hay de la cultura se han perdido 50.000 puestos de trabajo en España. Entonces, bueno... un sector que aporta no solo riqueza monetaria, sino también muchísimos valores, ¿no? Es decir, es la transmisión de quizás de los valores, ¿no? Bueno, lo dice la RAE. Sí. Cultura, conjunto de conocimientos encaminados a formar un juicio crítico. Una sociedad sin cultura es volver, yo qué sé, volveríamos entonces al paleolítico, a la barbarie. La cultura es la civilización. La cultura es la que nos ha articulado nuestro desarrollo y con la que avanzamos hacia el futuro. Antonio, en este momento, ¿qué papel en una crisis tan tremenda para esto deben asumir los poderes públicos? Sabemos que en otros países como Francia la cultura es casi una cuestión de Estado, ¿no? Lo primero, potenciar lo público. Tú sabes una cosa, que sabes, cuando has dicho antes que gané 2 Goya, me quedé con la gana de decir una cosa que no... Dila. una cosa que quería haber dicho, pero me puse nervioso y no dije, que era haber dedicado el premio a los trabajadores públicos, especialmente quizás los de la sanidad y la educación. Y fíjate que después, mira la pandemia que vino, porque para mí además los trabajadores públicos, creo que sois 3 millones, creo, en toda España, sois realmente los que cohesionáis a la sociedad, porque con el esfuerzo de los trabajadores públicos, pues nadie se queda atrás y yo creo que los trabajadores públicos son los que hacéis posible esa forma de gobierno por la que tantas vidas han dado generaciones de españoles, por la que murieron muchos de nuestros abuelos, que se llama Estado del Bienestar. Creo que estamos en una época que poco a poco estamos perdiendo. Tú me preguntabas antes, de récord, por la Superliga, que me parecía estar lo de la Superliga y tal. A mí me parece que hay que hacer yo es que ahora mismo, si fuera presidente, duplicaba el presupuesto en sanidad, el presupuesto en educación y potenciaba, bueno, por supuesto, de una vez por todas, independizaba los medios públicos. Creo que esta es una batalla también... no sé, sería interesante un modelo como la BBC, donde hubiera un canon y donde... Para mí el más valiente en ese sentido fue Zapatero, que por lo menos intentó con esto de los 3/5 que por lo menos no sucediera que llegara el gobierno de turno, ahora estamos en otro tiempo y ahora es el bloque de turno y pone, en fin. Creo que lo público más que nunca es lo único... necesario. Bueno, es que es lo único que nos va a salir. El otro día vi el debate de las elecciones a la Comunidad de Madrid, aunque estemos en Andalucía, para mí son muy importantes porque creo que se pone en juego un determinado valor de cosas. Y lo que decía el Gavilón, decía, es que es inmoral. Es que una persona en pleno siglo XXI no se le puede caer el alma al suelo de ver a gente en la cola de un sitio pidiendo comida. Es que nos podemos llamar civilización...
viendo gente muriendo, gente que muere en el mar, porque quiere hacer... O sea, ¿acaso yo soy más ser humano que una persona que haya nacido en el África subsahariana? ¿Por qué? Porque soy blanco y él es negro. Es que hay cosas tan... Pero esto sería una obviedad, ¿verdad? Yo estoy seguro que nos metemos en un cole a unos niños, pero todavía no hemos conquistado esto. Porque todavía hay fronteras y todavía se cuestiona que alguien que huya de su país porque está desesperado, me parece que pueda venir a delinquir. Bueno, en fin, no sé, perdona que te estoy soltando un meeting. Tú me has preguntado, pero son cosas que me preocupan y te reconozco que no desaprovecho este escaparate para decirlo, porque siento que estamos en unos tiempos donde lo obvio se convierte en esencial. Perdona. Nada. Y ahora parezco un político, ¿no? Tú me haces una pregunta y yo te contesto lo que me da la gana. Antonio, eras periodista antes que actor. Decidiste Así un que poco... no me putés. Sí, claro, No, exacto. Lo arriesgaste todo. No, es verdad. Gracias, pero no... Gracias, no lo arriesgaste todo. Creo que el gran riesgo lo cometí sin querer ahí, en plan abuelo cebolleta, contar mi vida. El gran riesgo yo abandoné 2 veces Canal Sur. La primera vez fue en los 90, en el año 92, que mi plaza todavía no estaba consolidada, pero sí que es verdad que tenía la sensación de que me ofrecían cosas, de que había gente que quería contar conmigo. Tenía la sensación que había, esto que vulgarmente se dice, había puesto el huevo. Y ahí me fui a Madrid porque quería ser actor, porque tenía 24 años, me daba mucho miedo, porque mis padres ya habían fallecido y tenía mucho miedo al futuro, y como venía de esta sociedad que tenemos, que nos da tanto miedo, pues tenemos miedo hay que tener una vivienda, una serie de cosas. Entonces, ahí sí que arriesgué mucho porque perdí el trabajo, dejé el trabajo y me fui a Madrid a ser actor. Y lo pasé muy mal y volví. Y Canal Sur me volvió a acoger. Y la segunda vez que me fui ya fue en excedencia. Entonces, bueno, digamos que salté con red. O sea, era un riesgo controlado. Ya. Antonio, vienes de una familia humilde, es decir, era un riesgo controlado, pero no tenías tampoco una base, es decir, la cultura del esfuerzo, es lo que me refiero, la cultura del esfuerzo es importante. Es esencial, yo creo que sí. Yo creo que el esfuerzo... Lo que pasa, el peligro de estas cosas es cuando te convencen, no, esfuérzate, y llega un momento que te mueres y dices, joder, si es que he estado toda la vida esforzado y he estado toda la vida con trabajos precarios, entonces tiene peligro. Yo he hecho la vista atrás y siento orgullo, o sea, y estuve de becario en un sitio donde no cobraba durante mucho tiempo, hice muchas cosas que en unas condiciones que eran difíciles, pero yo no tenía la sensación de que alguien me estaba explotando, porque para mí era algo que me generaba mucha ilusión. Creo que esto me ayudó a darle un valor a las cosas de las que ahora disfruto, y en ese sentido está bien. El peligro de estas cosas, de decir esto así desde mi posición ahora de actor de cierto éxito, es, no, tú no te preocupes, tú deja que te puteen, que ya tira bien. Bueno, pero en general diría como eslogan que las cosas que realmente merecen la pena se consiguen con esfuerzo. Nos están entrando preguntas, Antonio, a través de nuestras redes. ¿Sientes nostalgia de qué? De ser periodista? Bueno, a veces tengo el gusanillo. Hace poco escribí me escribí un artículo en Contexto, en la revista Contexto, de la que soy suscriptor, que se llama Poserte el personaje, lo digo porque para quien quiera leerlo, reflexionando sobre la figura de Toni Cantó y del viaje que ha hecho por distintos partidos. Y entonces hacía yo una reflexión así como actor, y bueno, bueno, iba a decir disfruté, no sé si es el verbo, porque es un tema delicado, pero pues sí, a veces siento ganas de escribir, a veces veo muertos. A veces siento ganas de escribir cosas. Por las responsabilidades éticas que tiene una persona pública, como de lo que estamos hablando, Antonio, como tú, como Toni Cantó, como cualquier persona. Tiene una responsabilidad ética superior que cualquier ciudadano. No, ningún ser humano es superior a otro. Esto hay que... Pero por la proyección social. Bueno, puede ser que tenga más proyección social, pero en cualquier caso ningún ser humano es más. Es decir, mi proyección social no me hace superior a nadie. Bueno, yo simplemente como adulto, como persona de 53 años, aunque parece que tengo 52, ¿verdad? Sí, 51. Sí, 51 y medio. Siento la responsabilidad como adulto y como padre también que sé
de tratar de tener sentido común, de tender puentes, de tratar de actuar y pronunciarme conforme al mundo en el que creo. Una frase muy hermosa en aquellos años que me has pedido evocar cuando decías que regaba que... ¿Te acuerdas de Máximo? Máximo, el dibujante del País. Para quien no lo sepa, que nos esté viendo, fue dibujante político, satírico del diario El País durante 33 años. Su hijo, Alberto San Juan, es un gran actor, dramaturgo y sobre todo un hermano del alma. Y yo conviví mucho con esa familia. Y le dijo un día una cosa muy hermosa. Le dijo, si crees que un mundo mejor es posible, no esperes a que llegue. Compórtate como si ya existiera. Y intento aplicar esa frase en la medida de lo posible. Ya. ¿Qué te iba a decir? Un actor con tantas nominaciones, con 2 Goyas, es decir, ¿cómo gestionas el éxito? ¿Quién te baja a la tierra? La realidad me baja a la tierra. Porque, o sea, quiero decir... O sea, no sé si la gente lo sabe, pero por ejemplo, muchos de los trajes y tal, a lo mejor en Hollywood es otra cosa, porque son otros precios, otros salarios, Vale. Pero la mayoría de los actores, o sea, yo por ejemplo, digo como los trajes que lleva siempre los Goya, por ejemplo, de hecho llevo una camisa que con toque desastre, la camisa que llevo es de una gente que me han hecho los trajes, unos grandes profesionales que me han hecho los trajes y me la han cedido, me la han regalado para ir a los Goya. Hay mucha gente que lleva joyas, que son muy graciosos luego a las 4 o las 5 de la mañana de las joyas que pasa, recogiéndolas por las habitaciones y diciendo, dame la joya, bonito, barato, porque son joyas que están prestadas, que la tienes que devolver. Claro. O sea, y luego al día siguiente... o sea, yo qué sé, en mi caso, me acuerdo, por ejemplo, el último Goya que gané, que fue en Sevilla, que yo vivo en Sevilla, pues, no sé, el Goya estaba allí, mi hija Martina estaba allí poniendo los 2 Goyas, jugando con los Goyas, y y me levanté y la llevé al cole, no me acuerdo, no sé si fue Rosario, yo qué sé, pero que... Antonio, más preguntas que nos van entrando. Que el día a día te lleva te esto. baja la tierra a tu familia, decía el Martín. Sí, tu familia, claro, y la vida, o sea, quiero decir, hombre, yo vivo bien, pero vamos, vivo en un piso, o sea, no sé, yo estoy, y esto es importante, entre el 8% de los actores que vivimos de esto. Y yo vivo bien, digamos que mis ingresos económicos son superiores a los que tenía cuando trabajaba, por ejemplo, en Canal Sur, pero no soy millonario. ¿Qué personaje histórico, una pregunta que nos está entrando por las redes, te hubiera gustado interpretar? ¿Cuál? ¿Qué personaje histórico? ¿Hay algún personaje así Bueno, a mí me empapé mucho por el tema, por la cercanía, por tal, la historia de Magallanes, del Cano, algunos de los personajes me hubiera gustado hacer algunos de los personajes de esta... hay un libro que recomiendo de Magallanes de Stefan Zweig, o Zweig, no sé cómo se dice bien. Yo es que solo sé el andaluz y que sobre Magallanes es una figura apasionante. Y luego siempre he comentado, medio en broma, medio... Lo digo porque ya voy teniendo una edad que a mí me hubiera gustado mucho interpretar a Juanito. Juanito era un futbolista malagueño, claro. Y era un futbolista mítico que murió joven en un accidente y era una leyenda cuando... Era una leyenda. Y sobre todo porque, igual que los americanos han hecho grandes pelis de boxeo y tal, y yo creo que el deporte en el que nosotros somos potencia mundial, que en el fútbol, creo que no se ha hecho todavía la gran película de fútbol. Y deberíamos hacerla, ¿no? Estaría bien. Sí. Pero bueno, yo ya claro, para hacer de futbolista, yo ya como no haga de presidente... Hablabas antes de... Yo ya con mucha voz de tertuliano del Chiringuito. Programa ese, no sé si sabes cuál es. No, pues tú eres un hombre de cultura. Es que debería ser yo el que te entrevistara a ti. ¿Tú crees? Hablando de cultura. Hoy es el día, todo esto de ayudarte Antonio, con el hablando iPad, de cultura, hoy es el día del punteo. libro. ¿Qué libro estás leyendo? Hablabas antes de Stephen Zweig. Es una pregunta que nos ha entrado para que... Cuando eleves levemente el tono de voz, significa, Antonio, deja ese tema y continuemos, ¿no? Vale. Capto la indirecta. ¿Repite la pregunta? Hablábamos de cultura, hoy es el día del libro. Antonio, Sí. ¿qué libro estás leyendo? ¿Qué libro recomiendas? Es una pregunta que está entrando. Estoy leyéndome Farándula de Marta Sanz. Pero lo estoy arrancando, ¿eh? No puedo... ¿Leer mucho te da tiempo? Me estoy terminando de leer en inglés con un par. No Logo, de Naomi Klein, que es
Sí, un ensayo sobre... Es un ensayo sobre lo que es las marcas. Sí. Claro, fíjate, se escribió en los 90, ha cambiado mucho, pero es bastante actual, sobre todo de lo que es la explotación del capitalismo. Pues ya te he dicho, te he soltado ahí el cable de la Estás soltando Superliga. el meeting, Antonio. Y ya, pero... Eres así. Eres Sabías, así. ¿Qué le dirías? sabías a lo que venía. Yo lo sabía. O sabías quién venía. Los jóvenes que nos están escuchando, ¿tú les recomendarías que sigan arriesgándose, tratando de entrar en el mundo de la farándula, de la actuación, del cine? Bueno, a ver, claro, del es que teatro? la palabra farándula tiene peligro. Pero es una- y no me he leído el libro lo de... digo en plan positivo, es decir, Claro, es un mundo más arriesgado, sin nada fijo. O sea, creo que como soy ateo, creo que solo se vive una vez y creo que hay que... La intuición es poderosa. Hombre, creo que hay que tener ya hablábamos antes de Juanito, el personaje que me gusta interpretar. Claro, es como... Yo me miro al espejo y digo, me gustaría ser futbolista del Málaga. Pues ya no puede ser. Bueno, nunca pudo ser por talento, pero ya por edad. O sea, quiero decir, uno debe tener la capacidad y ojalá la ayuda de tus padres y en los colegios de conocerte. La gran asignatura para poder conocer tu potencialidad. Yo creo que todos somos excepcionales para algo. La tragedia de la vida es no encontrar eso. Pero si uno lo encuentra, debe seguir, porque solo se vive una vez y debe intentar lo que sea. Es difícil, pero no hay fórmulas. A mí me preguntan mucho. Hace poco cuando estábamos hablando antes de cuál es el último viaje que hice, por supuesto con mi PCR y todo esto, a Las Palmas a dar unas charlas de cine, claro, y con alumnos de la escuela de cine preguntaban, ¿qué recetas? Y digo, joder, es que no hay recetas para vivir. ¿Y hay recetas para improvisar? Es una pregunta de una que está Bueno, ya has entrando visto por que nuestra estoy red. improvisando lo más grande. Tú me preguntas por no sé qué y tal, la No, tu Superliga. papel, ¿has tenido que improvisar alguna vez realmente algo interesante? A mí me gusta improvisar bastante, pero tiene que ver con cómo yo entiendo el oficio. O sea, yo tengo un afán cuando actúo que es ser el personaje. O sea, no es... Y de hecho tengo una cosa que me horroriza, un horror, que es... hostia, Antonio de la Torre haciendo de... Esto para mí es como la pesadilla. Y tengo como ese afán, como la fantasía de ser. Y ahí me dejo mucho llevar y soy bastante apasionado. A veces mareo a los directores, pero yo se lo digo antes, digo, te voy a volver loco y tal, pero que sepas que siempre será por el bien de la película. Nunca por el ego o por yo lucirme. Y en ese sentido me lanzo. Y si de repente me viene... Normalmente, si me siento que la inspiración me viene, me dejo llevar por ella, la verdad. Y me he encontrado de todo. Me he encontrado a veces gente que está desesperado, gente que me ha dicho, ¡oh, tío, qué maravilla! Y creo que hay que lanzarse. Entre un actor y un periodista hay muchas similitudes. Antonio, tú que has participado. Sí. ¿Cuáles son? Me alegro que me hagas esa pregunta. Yo siempre digo que el actor y el periodista, primero porque te diría, y sobre todo he hecho los papeles de los que más, por ejemplo, El Reino, la película por la que gané el Goya, que interpreta a un político corrupto, esa película me la curré como un periodista. O sea, me encontré con políticos, con empresarios arrepentidos, con jueces, con periodistas. O sea, me pegué un curro ahí que vamos... De investigación. Sí, de investigación. Y tal, les pedí el guión. Tú sabes, una persona que nos ayudó mucho, que de hecho cuando gané el platino se lo dediqué, bueno, él ya desgraciadamente no me pudo oír, pero a su viuda, a Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba se leyó el guión del Reino, nos pasó un PDF que lo tengo ahí como oro en paño con 33 notas, el tío, o sea, tenía una cabeza, la verdad, y le estoy muy agradecido. Y te diría incluso que disfruto ya muchas veces más de las películas preparándolas que interpretándolas. Y por terminar la respuesta a tu pregunta, yo diría eso sí, que el actor y el periodista cuentan historias, el periodista lo hace en tercera persona y el actor lo hace en primera persona. Pero yo creo que la labor del oficio de los dos debe ser contar una verdad, una historia. Con honestidad. Yo, por ejemplo, ¿sabes? Últimamente he leído mucho a Chávez Nogales. Te vas a preguntar por el libro, claro. Sí, bueno, sí. Un referente indispensable de... Sí. Pero un libro que me gusta mucho de Chávez Nogales, que a lo mejor no es tan conocido, es El secreto de la defensa de Madrid. Había un personaje, el general Maza, no me acuerdo ahora el nombre, el general que estaba defendiendo Madrid. Y lo estaba leyendo y digo, qué ganas de hacer este personaje. Qué raro, ¿no? Un actor que quiere hacer una película de la guerra civil. Sí, bueno. Festival del humor. El cine y las artes escénicas, Antonio, deberían estar un poco más potenciados en la educación de lo que están actualmente. Yo siempre he pensado que sería ideal que hubiera una asignatura que se llamara, no sé si interpretación o educación sentimental o autoconocimiento o todo ahí mezclado,
porque te dediques a lo que te dediques, yo creo que el oficio este es una herramienta para conocerte. Y conocerte te ayuda a vivir. Para conocer, ¿sabes? Y expresarte. Seas químico, seas, bueno, por supuesto, periodista, pero te dediques al trabajo que te dediques, creo que todo lo que sea autoconocimiento, y creo que la interpretación, el oficio actor, ayuda a conocerse. Y en ese sentido sería ideal que en las escuelas... Y luego es que es un hecho constatado. Lo que pasa es que, lamentablemente, pues, por el COVID se suspendió, pero una actividad extraescolar, mi hija Martina estaba apuntada a las clases de teatro y estaba feliz, como una perdiz. ¿Le ayudas tú en casa a prepararse? Pues yo creo que me ayuda ella a mí, es mucho mejor actriz que yo. No sé qué querrá ser, lo que sea. Pero, no, bueno, le gusta. Ella hizo una cosita, un papelito en la trinchera infinita, pero claro, esta cosa, una película que yo hice, que creo que va a emitir Canal Sur. Sí, muy pronto, ahora en mayo vamos a emitir. Es que me lo ha dicho Leo, dice, a ver si puedes sacar el tema, sí. Me lo ha dicho antes, si puedes sacar el tema como quien no quiere la cosa. Vamos a proyectarla, una de las mejores películas, Antonio, del año pasado. Claro, es la única, ¿no? ¿Te imaginas? Eso es como te dices, es el mejor actor que tenemos. A raíz de ahí, otra pregunta que nos está entrando, Antonio, la llamada de Hollywood. Una pregunta que nos llega por las redes. La llamada de Hollywood te estará entrando a ti, porque a mí no me ha entrado. ¿No te ha entrado? ¿No has sentido la llamada de Hollywood? Yo no ¿Has recibido alguna oferta? Si ha sonado, de luego debo tener móviles en silencio, ¿Sí? porque yo no... ¿No? Yo he hecho... No, o sea, la llamada... ¿Ningún cazatalentos de Los Ángeles? Honestamente, tengo una agente en Londres, Rose Parkinson, que a veces me da tal... Hubo ahí para unas conversaciones pero que no cuajaron, la verdad, honestamente. Y he hecho, en inglés, creo que he hecho 3 proyectos. Uno está, creo que está en alguna plataforma, se llama The Night Manager, una miniserie dirigida por Susana Bier con Hugh Laurie y Tom Hiddleston, donde interpreto un abogado español, of course. Y una película que parece que ahora se va a estrenar por fin, que estuvo muchos años, un proyecto que se fue dilatando, que se llama Chasing Wonders, con un bastante elenco, está Paz Vega, Carmen Maura, Edward James Olmos, y un servidor también, Kim Gutiérrez. ¿Te defiendes bien en otros idiomas como actor, Antonio? Yo me defiendo bien, el problema es que los otros no me entienden, ¿te imaginas? Yo cuando hablo inglés me defiendo muy bien, el problema de los ingleses es que no me entienden. Y bueno, o sea, creo que hablo inglés más o menos, con mi acento, pero yo diría, hablo y leo en inglés. Y el verano pasado rodé una película en francés, un idioma que hablaba igual que tú el chino, ¿no? ¿Qué tal tú con el chino? Sí, el perfecto, el mandarín es el... Sí, ¿verdad? Y a mí, yo soy más del cantonés, ¿sabes? El mandarín, yo la fruta... que se llama Entre la vie et la mort, de Giordano Gherglini, y que espero que se estrene a comienzos del año que viene. Te defendiste bien. Me defendí bien, sí. Bueno. Sí. Hablando de acentos, el acento andaluz estaba... De pronto no hay esa reivindicación a través de un anuncio publicitario, ha sido un poco fantástico para poner quizás las cosas sobre su sitio, ¿no? Es decir, las cosas sobre la mesa, ¿no? Hace poco estuve presentando un libro de un amigo mío, Manuel Blanco, sobre el cine andaluz, que él se centró en 3 cineastas, Luis Miguel del Castillo, Manuel Martín Cuenca y Juan Miguel del Castillo, pero que me perdonen, no me acuerdo exactamente el nombre, y Alberto Rodríguez. Y reflexionamos, yo reflexionaba, pero mi reflexión solo me representa a mí, que yo creo que la gran salida del armario, perdón de la expresión, del andaluz, de una manera, como una manera de hablar con orgullo, yo creo que fue Padre Coraje. Padre Coraje, una miniserie que se emitió en Antena 3, basada en hechos reales, había 100 actores, todos hablábamos en andaluz, y bueno, en algunos con un acento, pues había personajes yonkis y tal, o sea, un acento muy cerrado, y fue un... Y yo creo que a partir de ahí se han normalizado bastante los acentos. Por otro lado, es que, tío, a ver, y esto dicho con todo respeto, el problema del doblaje es que, claro, nos cargamos la diversidad. Tú antes has dicho de los acentos. Si ves una película, francesa o una película, lo de Misagable, de Lashley, que es una película que Giordano Gherglini, el director de esta película mía, perdona que te hable de mi libro, guionizó, fue el guionista. No sé si has visto esta película. No. Esta película ganó el Goya a la mejor película europea en el año 2019, no, en el 2020, justo antes de la pandemia, cuando fueron... Esta película es de los suburbios y tal, aparecen gente de color y hay gitanos y tal, o sea,
hablando en francés, pero de un francés de barrio, un slang. Hay una manera de hablar. En Padre Coraje había una manera de hablar. Yo otro ejemplo le pongo siempre, y tu mamá también. No sé si has visto tu mamá Sí, también. perfecta. La primera Sí, media Maribel hora, Verdú yo estoy diciendo de qué habla. con Gael y con... Gael García Bernal sí, y sí. Diego Luna. Hablan Sí. de, oh, no mames, güey, no mames, cabrón, y tal. O sea, tiene una cosa que no entiendes, pero la entiendes. Quiero decir con esto, si todo lo pasamos a un acento neutro de tal, del doblaje tal, nos cargamos esa riqueza. Ya, O yo, claro. Gosford Park, que es una película que yo pongo como ejemplo. Hay una manera de hablar ahí british, incluso en Harry Potter. ¿Tú escuchas, tú has visto Harry Potter? Sí. Esa Maggie, Mr. Potter, how are you doing? O sea, hay una manera de hablar que se pierde. La diversidad del acento. La diversidad es muy importante. Y la diversidad, y centrándonos en lo que me preguntabas, ves que me voy, pero al final siempre vas, termino te vas. volviendo. Pero yo soy como un boomerang, me voy, pero vuelvo. vas, Leo, pero- igual vuelvo al año, pero vuelvo. ¿Cómo ves el futuro de la No, plata? se reivindica el acento andaluz y por fin podemos con orgullo contar historias en andaluz. Y historias que tienen mucho recorrido. Y estas tres que se citaban en este libro de Manuel Blanco, que era Techo y Comida, Caníbal y Grupo 7, son tres películas contadas en andaluz, rodadas en Andalucía y respiran nuestra alma. Y son películas que han tenido un recorrido internacional alucinante. Perfecto. Perdón, ya puede preguntar lo siguiente. Querido Antonio, el Ya. futuro del cine con la irrupción de las plataformas como medio de difusión más importante, ¿cómo lo ves? Pues es una pregunta que nos hace uno Sí, de sí, es una incógnita. Por un lado, es cierto que está haciendo mucho trabajo. A mí me preocupa la precariedad. Yo, como siempre, cuando se crean oligopolios o monopolios, por eso meto la cuña de la Superliga, cuando se crean clubes exclusivos que manejan el mercado, digo, ¡oh, peligro! Por eso insisto siempre en el contrapeso de lo público, porque si no va a haber gente siempre que se quede fuera. Y la ley de la selva, bueno, yo creo que por suerte, y para mí eso es la clave de la civilización, la superamos y se supone que vivimos en un estado donde nadie se queda fuera. Es cierto que está haciendo trabajo, pero a mí me preocupa que el trabajo pueda terminar convirtiéndose en precario, porque si resulta que solo tienes un empleador que te contrata, o aceptas lo que hay del contrato, y yo, la verdad, a mí la frase esta de "en la calle hace mucho frío" ha hecho mucho daño y es muy cruel. Sí. Porque si en la calle hace mucho frío, lo que queda a la gente es un trabajo, manta, eso, como dice la película esta de Juan Miguel del Castillo, techo y comida, que es un derecho que está en la Constitución, que no viene de ninguna... Te da otro mitin, Eres que más no viene otro de mitin, bueno, ninguna república habla- bolivariana. Te falta darme un mitin sobre medio ambiente, también es una cosa que Bueno, preocupa en nuestros días, es decir, eres un No, pero esto comprometido está- con todas no, las no, luchas pero sociales con respecto al medio en ambiente. esto estoy súper optimista, porque Sí, un señor nada sí. sospechoso de ser tal como es Joe Biden, Sí. nada sospechoso de ser seguidor de Maduro, ha aprobado ya una agenda súper ambiciosa, habla incluso ya de impuestos a los ricos para trabajar esto. Estamos en una agenda... una por agenda. fin ya estamos con los carriles bici, aceptamos ya que las ciudades tienen que tener un modelo sostenible. Parece que por fin está en la agenda. Lo que pasa es que es verdad que vamos tarde. Parece que ya nadie, salvo 4 locos, cuestionan esta realidad implacable. El problema es que tenemos que ir rápido, o sea, no tenemos ni un segundo que perder. La El llamada planeta de- no puede esperar. Antonio, Málaga, tu ciudad, siempre comprometido con ella. Hay que tener los malagueños que siempre la defendéis a capa y espada. Yo no creo que sea los malagueños, tío. Yo creo que es un instinto de la tierra. Por ejemplo, Almodóvar es muy manchego. Yo creo que la tierra... Supongo que es el viaje inevitable. O sea, como esta cosa, como la muerte es inevitable. Y claro, entonces yo creo que tienes 2 soluciones. O eres creyente, entonces crees en Dios, en el paraíso, y ahí entras en un mundo que te pueda reconfortar. Pero si aceptas esta cosa de polvo eres, en polvo te convertirás, claro, al final echas inevitablemente la mirada a dónde vienes. Es un poco a la infancia, a lo que te trajo aquí. Y yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que hay un viaje emocional ahí de cariño, de afecto. Y luego es verdad que en mi caso, en el caso, por ejemplo, de un actor, las teorías psicológicas dicen que entre los 3 y los 6 años, pero vamos, en cualquier caso, en la infancia se forma tu personalidad. Yo te lo digo muchas veces así como butada, digo, yo hago acento, yo hago tal, pero yo al final yo me cabreo en andaluz. Claro. O sea, hay algo y esto sí que como actor lo he observado, cuando llegas a lo esencial, lo que te toca las emociones es ese niño que eras. Claro, ese niño estaba en Málaga.
Entonces, con lo Málaga. cual, digamos, actúo en malagueño, ¿no? Irás al Festival de Málaga, Antonio, que viene ahora en junio. Hay que Pues sí, apostar, una ciudad como la tuya, tan Pues volcada al cine español. si me invitan, me encantaría ir. Pues Así que, no sé, pero lanzamos podré. esta invitación aquí. Hombre, está mi amigo y esa honradísima persona llamada Juan Antonio Vigar al frente de ese festival, con lo cual todo lo que ocurra estará bien hecho. Antonio de la Torre, muchísimas gracias por haber participado en este primer encuentro digital. Nada, me hubiera gustado que hubiéramos hablado un poquito más de política, pero bueno, claro. Bueno, eres así. No ha habido Muchas gracias. posibilidad. Nada, chao.